Y hoy estamos en verdad muy agradecidos de Papá Dios, muy contentos, bajo el detalle, bajo la alegría de ese Dios que todo lo puede, que nos concede la oportunidad de escuchar testimonios de viva voz, porque en el Soy Testigo de hoy tenemos a una persona que pasó por momentos muy oscuros de su vida, momentos que marcaron un antes y un después en su vida profesional y personal, y ustedes van a conocer íntimamente un poquito más de el que fue presidente de la Asociación de Cronistas de Arte de la República Dominicana, Acroarte, don Félix Vinicio Lora. Gracias. Bienvenido a Signos Sus Huellas. Gracias por invitarme. Estamos muy contentos de Estamos invitarla. agradecidos de que usted haya aceptado y sobre todo porque nuestra intención siempre fue que nos hablara de lo sucedido y sabemos que no ha hablado de eso en ningún lugar y por eso le agradecemos inmensamente. Así que vamos a entrar inmediatamente en materia y nos cuente un poquito, don Vinicio, ¿quién era Vinicio Lora antes de que le ocurriera lo que ya todos conocemos, que fue accidente cerebrovascular? Un accidente cerebrovascular. ¿Quién era Vinicio Lora? Vinicio Lora trabajaba mucho, hacía 7 meses que había asumido la presidencia de Acroarte, más tenía 2 programas. Bueno, tenía un programa, Ha Llegado la Hora, de 2 a 3 de la tarde en Telecentro. Diario. Más trabajaba en un programa en RNN, Canal 27, de 7 a 9 de la mañana, más la rutina diaria de las labores de Acroarte, más el premio Casandra, más mi oficina de abogado, que recientemente había abierto mi oficina de abogado. Entonces... Y trabajos como locutor, maestro de ceremonia. Exactamente. Entre ruido y mucho trabajo estaba yo circulando, mucho ruido, mucho trabajo, mucha rueda de prensa, mucho viaje al exterior, viaje a Risol, lentejuela, alfombra roja, y entonces me sentía grandioso, me sentía orondo, cabalgaba en mi caballo a paso de vencedores, pero resulta y viene a ser que el caballo, o sea, Dios me tumbó del caballo. Dios me tumbó del caballo como Saulo de Tarso. Y entonces caí al piso, no podía hablar, no podía caminar y el disco duro se me borró por completo. Estamos hablando de una caída figurativa. Estamos hablando de cuando me sucedió el accidente cerebrovascular. A eso quería que nos explicara cómo sucedió y bajo qué circunstancias. El 24, el lunes pasado, el 24 de este mes, cumplo 4 años que me pasó el accidente. ¿Fue en la casa? Gracias a Dios. Sí, fue en la casa, yo vivía solo, estaba afeitándome en el baño, en el edificio no había un alma, y entonces de repente, caí al piso. ¿Es lo último que usted recuerda? Exactamente. Caí al piso y entonces tuve una sensación
de que mi espíritu, al mismo tiempo de que caí al piso, me desmayé. Y tuve una sensación de que mi espíritu se elevó al ras del techo, al nivel del techo, y yo me vi ahí tirado en el piso como si fuera Muerto. como si fuera muerto, como si fuera muerto. Inclusive los labios lo tenía grisáceo y la piel lo tenía grisáceo. Y entonces, inclusive sentía no sentía, veía una herida en la frente, al parecer que yo me había hecho cuando caí al piso. Y era real, Y era real, resultó que era real. que tenía que una era herida y una no había heri- manera de usted saberlo porque usted estaba desmayado. Exactamente. Y entonces, inclusive oía el agua del grifo del lavamano correr. Y yo me veía al ras del techo, yo estaba en el techo y mi cuerpo estaba tirado en el suelo. tirado. Y de repente bajé, de repente como un rayo bajé y abrí los ojos. Wow. Wow. Y abrí los ojos. ¿Cómo pidió ayuda don Félix Vinicio? Bueno, un, un rayo de lucidez dado por Dios, porque estaba desorientado, Porque no podía moverse. no podía mover, Ujú. el disco duro casi se me borró por completo. O sea, no tenía nada en su memoria. No tenía ni siquiera, algunas personas me dicen, pero ¿y por qué tú no me llamaste? ¿O por qué tú no pediste auxilio? Sí. Ni siquiera sabía la palabra auxilio. Wow. Ni siquiera sabía que era un teléfono, Wow. Empezar un desde teléfono. ¿Y qué hizo? Y entonces decidí, una lucidez dado por Dios, arrastrarme boca arriba en el piso, utilizando la mano izquierda como remo y el pie izquierdo como motor, como motor. Y entonces arrastrando, llegué a la sala y luego llegué a la puerta de madera. La puerta de madera. la puerta de entrada del apartamento y Exactamente. luego salir. Una fuerza me arrastró hacia la puerta. Wow. Siempre arrastrándome boca arriba, una fuerza Y me arrastró, que usted no se explicaba. una fuerza que yo no me explico. Y pudo abrir la puerta de madera y ahí. Bueno, entonces el manubrio me quedaba alto desde el piso y el cuerpo estaba al nivel del piso. pie del piso y de la puerta, y el manubrio me quedaba alto. Agarré el manubrio, abrí la puerta un chinchín y ahí se cerraba. Y otra vez agarraba el manubrio con mucha dificultad y la puerta se cerraba. Y entonces comencé a llorar. Y otra vez un rayo de lucidez dado por Dios me dijo, dije adentro de mí, yo no me voy a morir, tú tienes que salvarme.
¿A quién yo le dije? Si yo no estaba con nadie, si yo no estaba solo. Ujú. Sí, estaba solo. Ni siquiera tenía pensamientos. Ni siquiera tenía pensamiento coherente. Ujú. Ni siquiera tenía pensamiento coherente. ¿A quién yo le dije? Tú tienes que salvarme. A Dios, Ujú. a Jesucristo. Ujú. Y entonces, por última vez, agarré el manubrio y le di un jalón a la puerta que abrió de par en par, a la puerta de madera, porque la puerta de hierro estaba cerrada con un candado, pero fuerte, Upa. fuerte, fuerte. Vivía en un segundo piso, Ujú. vivía en un segundo piso, y entonces me quedé ahí a la buena de Dios, Pero, a ajá. la, a la, a la ¿Y bu- quién lo encuentra? bueno, una vecina que vivía en el tercer piso, que era vendedora de productos de belleza, tenía una cita con un cliente en Bávaro Ujú. y la cita se canceló Dios mío. porque ella casi estaba pagando el peaje que iba para Higüey, donde Le- tenía la cita. Y le cancelaron la cita estando en el peaje y ella se devuelve. Exactamente, estando en el peaje y ella se devuelve a visitar otro cliente, pero ningún cliente, ella no encontró ningún cliente. Volvió a su casa. Y entonces ella volvió a su casa, eran las 1:00 de la tarde, me preparaba para irme al programa, ha llegado la hora, Ujú. y entonces parqueó su carro, subió Y lo encontró ahí. al segundo piso, que se dirigía al tercer piso, Ujú. donde ella vivía, y me dijo, hola vecino, ¿cómo está? Y subió. Tirado ahí en la... Y entonces, Bueno, de repente ella entendió que no era normal. que no era normal que yo estaba tirado en el piso desnudo porque estaba bañándome y afeitándome y tenía que salir rápido para el programa. No era normal y de repente Se bajó. devuelve. Y entonces me preguntó otra vez, hola vecino, ¿cómo está? Y al ver que no le contestaba, Wow. dio la voz de alerta. Wow. En verdad le podemos decir que es fascinante. Desde el momento en que don Felipe Vinicio tiene el ataque hasta que lo descubren así en su casa, desnudo, tirado en el suelo, Exactamente. logran llevarlo a la clínica, porque lo tuvieron que mover a varias clínicas, Sí, a la clínica 1, clínica 2, hasta que finalmente llegó a la tercera clínica. Pero una persona, un profesional, que es lo que a nosotros nos conmueve en gran manera, un creyente, porque mil por mil. una bendición. Darle un saludo a la gente de Parroquia Santísima Trinidad. Un saludo a la Santísima Trinidad, específicamente al Padre José Antonio Esquivel. Amén. Gran saludo, Padre. Un creyente desde siempre, él, Una bendición. alejado un poco por sus afanes de trabajo. Por esos afanes y por ese caballo que el Señor lo tuvo Que frenar. Sí. Entonces, ahí vamos al tema particular. Una persona que utiliza sus medios, Su voz. su voz, utiliza sus extremidades para ir a un evento, dos eventos, dos programas diarios de televisión, programas. su oficina de abogado y todas sus cosas, y tenemos una enfermedad que le ha golpeado de frente y A su específicamente... modum vivendum. Ay, Dios mío. ¿Cómo usted nos explica eso, Félix? Yo no lo comprendía, hasta que
llegué a la casa Ujú. que me dieron de alta y entonces me iba a parar y no podía, intentaba hablar y no hablaba, y hablaba incoherencia, disparate. Y entonces caí en un momento de depresión, momentáneamente, un día de depresión. Inclusive tuve sentimiento y pensamiento de suicida, porque ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué a mí? Si vivo de la voz, de De la la presencia. palabra, Ujú. de la palabra, ¿por qué me quitaste el don que tú me diste? Porque yo te servía a ti. Hoy en día, Vinicio Lora entiende el por qué o el para qué Sí, sucedió eso. sí. Para que la gente vea como el ciego Así que lo es. tú dijiste, para que la gente vea la obra la obra y el milagro de De Dios en ti. Dios en mí, Amén. Qué de bendición. Dios en mí. Para que se glorifique Dios en tu vida a Exactamente. través de ese. Exactamente. Y entonces, si es así, mil veces prefiero volver a estar en ese trance. Va evolucionando, vamos mejorando. Sí, sí, sí. Estoy recibiendo terapia del habla y también física. Yo me ofrecí a darle un poquito de terapia, pero él se negó, dijo que no, que yo no. Hoy somos una persona de cerca al Señor. Ya no hay caballos desbocados, ni hay bullicios que lo interrumpan en su cercanía y en su intimidad con el Señor. Hoy Vinicio Lora tiene una relación diferente con Dios Exactamente. y le da gracias por lo que le sucedió. Amén, amén. Amén. Si yo me hubiese, si yo hubiese tenido la oportunidad de otra vez volver a pasar por ese trance, yo no me hubiese gustado, Ujú. pero si Dios permitió que me pasara esto, Él sabe por qué lo pasó, Amén. por qué me pasó, por qué me pasó. Él sabe por qué me pasó ¿Y para qué? y para qué me pasó. Amén. Muchísimas gracias por habernos dado el honor de escuchar la historia completa, sabiendo nosotros que no lo ha hecho en otro lugar. Y sabemos que el para qué ya lo estamos viendo. Muchas personas que nos están viendo ven a través de una persona conocida como usted, cómo Dios se glorifica y que no hay Amén. ninguna cosa que logre el hombre por tiempo, por valioso que sea, que Dios en un instante no lo desbarate, Amén. Así es. porque Él tiene el control de nuestras vidas. Exactamente. Muchísimas gracias a usted. Gracias. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros en este segmento tan bello. Y que nunca, nunca se les olvide que Dios se glorifica en nosotros a través de nuestras tormentas. Nunca pienses que el Señor permite que pase algo en tu vida para mal.
El Señor, para todo hay un para qué. Nunca preguntes el por qué, sino para qué. Hoy nosotros nos bendecimos a través de ese testimonio. Amén. Y así también yo sé que ustedes. Quédense consiguiendo sus huellas.